Estamos en TV5 Noticias y al puerta de un proceso que se nos viene constituyente. Vamos a conversar en esta ocasión con Héctor Hernández, abogado. ¿Qué tal? Bienvenido a TV5. Muchas gracias, Raúl. Encantado nuevamente de poder conversar de estos temas tan relevantes para el destino, el futuro de nuestro país. Bueno, viene un proceso constituyente. ¿Cómo se vislumbra? Tema candidatos, o sea, hay harto que conversar ahí. Sí, es un proceso, digamos, distinto al que ya la ciudadanía vivió el año pasado y que rechazó contundentemente con un porcentaje superior al 60% de esa propuesta de constitución, y que, por supuesto, yo creo que los políticos aprendieron de esa experiencia y ahora idearon un proceso distinto. Algunos podrán decir algo tutelado, más acotado. Otros dirán cocinado, y que, por cierto, genera suspicacias en la ciudadanía, sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a este proceso o que vieron en el proceso anterior algo mucho más democrático, pero la verdad que cumple también con los cauces y los cánones de la democracia representativa actual. Bueno, en el Maule tenemos 28 candidatos de varias tendencias para elegir un número acotado, son 5. ¿No? Son apenas 5 porque se eligen muy similar a como se eligen los senadores por 5 inscripciones, y va a haber que poner ojo en algunos nombres. Por cierto, en la izquierda democrática, digamos, el nombre del exdiputado Ceroni; en la derecha tradicional, digamos, el nombre de Luis Valentín Ferrada. Nombres que van a ir haciendo seguramente los candidatos fuertes de cada una de las listas. Y, por cierto, ahí uno puede hacer análisis de quiénes son finalmente los candidatos, porque, como dijeron algunos, desempolvaron a los viejos estandartes de los partidos políticos para ser candidatos. Ahora, lo que pasa es que yo no sé si Curicó va a votar por sus candidatos, Talca va a votar por sus candidatos, Linares, o sea, porque ahí salimos en desventaja porque somos harto menos en el Maule Sur. Claro, pero es propio, digamos, de la forma en que se eligen a los senadores, por lo que hay un voto, entre comillas, que va a ser exclusivo de estas zonas, digamos, y por lo tanto los candidatos de esta zona van a tener los votos de esta zona. Recuerda que la elección va a ser con voto obligatorio, por lo tanto la gente va a estar obligada a ir a votar, que me parece bien en todo caso, que es una medida que se aprobó en el Congreso en general para todas las elecciones de aquí en el futuro, que la gente vuelva a sentir la obligación de votar. Eso es importante. Y esta elección va a ser con voto obligatorio también. Ahora, yo sé que es difícil todavía porque estamos a poco más de 2 meses, pero posibles resultados, cómo ir a hacer esto, porque ahora Santiago no tiene el peso que tenía otras veces, porque va a elegir, es por tipo senatorial, digamos. Así es una de las críticas que se le hace, pero en general se ha hecho siempre esta crítica respecto de cómo se eligen los senadores en Chile, que, digamos, siempre se ha dicho es la Cámara de las Regiones. ¿Por qué? Porque es un número similar para cada región, digamos, o circunscripción. Hay una cosa que es bastante mañosa en el caso de los senadores, porque la mayoría de los candidatos eran impuestos por Santiago. Y siempre ha sido así, la política chilena ha funcionado en general así, pero vuelvo a insistir, hay algunos de los nombres que mencioné, algunos para ser ecuánime, que son de la región, digamos, sí. Si bien han hecho carrera afuera, sí, como claro. Luis Valentín Ferrada, pero son en general gente de Linares, de Parral, en el caso de sí, ser claro. Del exdiputado Ceroni, de la candidata Jorquera, que fue exgobernadora. Entonces, yo creo que hay candidatos que son de aquí de la zona, pero, por cierto, no son los candidatos de la primera línea, uno podría decir, los políticos actuales, sino que son candidatos que vienen, digamos, muchos de ellos ya en retirada, pero que forman parte de este proceso. Pero si uno mira, este no es un cargo político, en el sentido que no va a estar mucho tiempo, va a estar 3 o 4 meses, no tienen sueldos altos, o sea... Claro, desde ese punto de vista era poco atractivo para los políticos profesionales que están vigentes, digamos, porque además tiene un inconveniente para quien quiera ser candidato, y es que quedan inhabilitados por un periodo de 5 años para ser candidatos a cualquier tipo de cargo de representación. Por eso buscaron, como se dice, los viejos entardarte, y por ejemplo, por darte un ejemplo, Andrés Saldívar en la 11ª región, la región de Aysén, es candidato. Andrés Saldívar estaba completamente en retirada, digamos, está jubilado hace mucho tiempo. Pero por eso tú tienes ese tipo de candidatos, porque la inhabilidad para volver a ser candidato a cargos de elección popular posterior a esta elección es altísima. 5 años que tú quedas, entre comillas, vetado para ser candidato a cualquier cosa. Ahora, cuando uno piensa la otra constitución, cuando se estaba hablando, si iba a ser maximalista, minimalista. Ahora, ¿cómo va a ser esta? Bueno, evidentemente que la experiencia de haber tenido un proceso constituyente donde la constitución, más que una constitución, era casi una especie de lista de supermercado donde se metía de todo, digamos, les ha generado que ahora esté con, como decía al principio, algo tutelada, primero por una comisión de expertos, ¿cierto?, que elabora un proyecto, luego el Consejo Constitucional, que es el órgano elegido por la ciudadanía, y finalmente un comité técnico de admisibilidad que ve que no se salgan de los márgenes de estos 12 puntos.
te lleva a pensar que va a ser una constitución bastante más acotada. Yo no sé si minimalista en exceso, pero sí bastante más acotada, quizás bastante más parecida a lo que tenemos hoy en extensión de artículos, 160, 150 artículos aproximadamente, que es un poco la tónica de las constituciones, digamos, más democráticas, más modernas, típicas del ámbito constitucional internacional, que alcanza con esa numeración de artículos a englobar los temas generales que la ciudadanía conoce que deben estar dentro de un texto constitucional. Ahora, yo no sé si los expertos cumplen las expectativas de la gente, de, no sé, los que ya fueron nombrados, digo, los expertos. Mira, en general en los expertos la crítica que se ha hecho es que básicamente son políticos. Son pocos los que uno podría decir que son técnicos exclusivamente, sino que la gran mayoría de ellos son políticos que hacen clase, que es distinto a ser técnico. Ahora, también era bien complejo determinar quiénes son técnicos expertos, digamos, respecto de sí, quiénes claro. No lo son. Así que desde ese punto de vista son las reglas del juego y por lo menos son la gran mayoría abogados, economistas, sociólogos que van a tener una visión además bastante clara y cercana a lo que esta comisión requiere. Claro, pero el trabajo finalmente fuerte va a ser de los que van a ser electos por la comunidad. No necesariamente. El texto ya va a venir propuesto, la propuesta es de esta comisión técnica, digamos, y esa comisión técnica le entregará ese borrador, ese anteproyecto a ese Consejo Constitucional. Y ahí se podrán hacer modificaciones, pero lo más probable es que esté ya bastante terminada en ese momento. Bueno, quiero agradecer a Héctor Hernández, un abogado que ha trabajado harto tiempo en clases y otras en Constitución, así que sabes del tema. Muchas gracias y encantado para seguir conversando de este tema que se nos viene para largo durante todo este año. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con las informaciones aquí en TV5.